lo dejo con una eminencia, María Cristina Plenkovich. Todo Muchas suyo. gracias. Y muchas gracias por eso de eminencia. Yo debo estar muy cercana a morirme porque estas glorias son siempre casi póstumas, ¿m? Y por supuesto no son ciertas, lo que no quiero decir que seas mentiroso de ninguna manera. Así que, bueno, es un gran placer, buenos días a todas y todos, es un gran placer estar en esta queridísima provincia de Entre Ríos, con la cual tengo muchos nexos, especialmente con la Facultad de Ciencias Agrarias de Oro Verde, que continuamente estamos en contacto. Y también tengo contacto con he tenido contacto con algunas escuelas agropecuarias, una de ellas con la agrotécnica Las Delicias. Yo no sé si hoy contamos con la grata presencia de la gente de Las Delicias, un cariño muy especial a todos ellos. Hicimos investigación hace unos años con FEDIAP allí y mi más grato recuerdo para todos y especialmente para Betiana Hofstetter. No sé si estás presente, Betiana. Mi más grato recuerdo por todo, por la valía de ustedes, por la resiliencia, por todo el trabajo realizado, etcétera. Y en nombre de ellos, de Las Delicias, saludo a las muchas e históricamente reconocidas escuelas agropecuarias nosotros decimos agropecuarias allá en el ámbito bonaerense. En realidad ustedes siguen mencionándolas como agrotécnicas. Mi grato recuerdo a todas las agrotécnicas, que son tantas, que ni me animo a decir el nombre porque capaz que en este momento se está creando una más. Así que muy grato a todos. Agradezco a Amet, que debería ser Amat, que quiere decir amar en latín. Agradezco a Amet, a Hugo Acosta, a Fabián, que ha sido mi sombra grata en estas horas en que he estado aquí, a Victoria, que cuando yo estaba en Formosa evaluando la Universidad Nacional estuvo tan dispuesta para resolver todos los problemas, a todos, por supuesto, a Andrés Wessel y a todas y a todos las escuelas queridas, escuelas agrotécnicas de la provincia, ya sea del ámbito oficial, que son la mayoría, como también de las 3 privadas que no sé si están presentes. Bueno, vamos a comenzar con esta invitación, que fue el nombre de esta ponencia sugerida por el indio, supongo, Acosta, que es realmente una invitación a una reflexión muy profunda, porque es nada menos que de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nada menos esto, que es realmente una radiografía en movimiento de las escuelas y de lo que es la educación agropecuaria en el país. Lo que vamos a plantear son 3 rápidos, esperemos, objetivos de la agenda de hoy, que son reflexionar sobre la génesis de la educación agropecuaria en la Argentina, en general, y de la agropaideia entrerriana. Ya después les voy a explicar qué es esto de agropaideia, porque realmente ustedes me han hecho pensar muy a fondo si no hay una agropaideia entrerriana, y ya vamos a explicar en qué estado de la reflexión estamos. Después plantear algunos aspectos identitarios de las escuelas agrotécnicas y las relaciones con el territorio, es decir, quiénes somos. El anterior era de dónde venimos. No voy a hablar de todo, pierdan cuidado, de todo el origen de la educación agropecuaria en la Argentina, sino solo muy breve
de lo que ha pasado en la provincia, que además de alguna forma replica lo que ha pasado en el nivel nacional. Y por último, analizar posibles escenarios de la educación agrotécnica en relación con el territorio y lo público, que es este desafío de este nombre, de esta ponencia que me fue sugerido por ustedes, que es hacia dónde vamos. Es decir, pasado, presente y futuro de la educación agrotécnica, fundamentalmente dentro de la provincia de Entre Ríos, lo cual el desafío es realmente muy grande, ¿no? Bueno, yo voy a hacer un anuncio como marco conceptual de toda esta agenda, un anuncio que probablemente no sea conocido por ustedes, porque realmente no es casi conocido por nadie, pero que es un anuncio muy importante, que es que en este año celebramos los 200 años de educación agropecuaria, llamémoslo agraria o agrotécnica en la Argentina. 200 años. Yo no sé si esto es suficientemente conocido en todo el país, pero es un acontecimiento muy grato. Y también es muy grato que ustedes me hayan llamado para compartir esta convocatoria, porque creo que esto merece realmente nuestra atención. 200 años. Se celebra el bicentenario porque se creó la primera escuela agropecuaria oficial en el país en el periodo independentista. Por supuesto que no contamos aquí la obra de los jesuitas, que de alguna manera tenían, de alguna forma no sistematizada, había educación agropecuaria, pero estamos hablando ya del periodo independentista, de lo que después se constituiría como la Argentina, es decir, 200 años. Lo curioso es que ¿en dónde estaba esta escuela agropecuaria? Bueno, esta escuela agropecuaria estaba dentro de mi universidad, la Universidad de Buenos Aires. Cosa curiosa, porque uno lo ve en su ubicación, estaba dentro de la Universidad de Buenos Aires, que había sido creada en 1821, mi universidad es de 1821, 2 años después se crea la primera escuela agropecuaria del país. Es decir, y además no solo agropecuaria, sino se lo digo también especialmente a AMET, sino es la primera educación diferenciada, es decir, respecto incluso de las otras educaciones técnicas que van a tardar por lo menos 80 o 90 años en surgir, como es la educación técnica en general. Entonces, la primera educación diferente de la educación común en la Argentina fue, queridísimos colegas, agropecuaria. Y se cumplen este año los 200 años. La escuela esta, que la funda Bernardino Rivadavia, tuvo una vida muy fugaz. Desaparece en 1829 bajo el gobierno del gobernador Dorrego y estaba emplazada muy cercana a la Recoleta, a lo que es hoy Recoleta, que por supuesto era todo campo, ¿no? Tuvo, como les decía, corta vida, pero hasta tuvo director, trajeron especies de todas partes del mundo e incluso una especie humana. Su director lo trajeron de Francia, algo parecido a lo que va a pasar acá también con la primera, después, escuela dentro de Entre Ríos. Bueno, esto es un acontecimiento realmente muy importante y aquí Bernardino Rivadavia en su creación plantea la necesidad de contar con una formación específica para lo que eran los jóvenes y una formación específica en las artes y culturas agropecuarias, que además
iban a plantearse como, además de lectoescritura y cálculo. Es decir, fue muy interesante en esto porque siempre estuvo orientada para que hubiera educación común y educación agropecuaria, o mejor dicho, una unidad entre ambos tipos de educaciones. Y ahí yo les muestro lo que logramos este año, la declaración dentro de la UBA de los 200 años, que es una resolución del Consejo Superior de fin de año pasado y que va a estar vigente en todo el año. Bueno, el decreto organizador agregaba que el profesor a cargo de la escuela práctica enseñará agricultura teórica y práctica, hacer plantaciones de árboles para paseos, parques, combustibles y construcciones, plantas florales, frutales e industriales. Yo ahí pongo a Domingo Olivera, porque nadie lo menciona, ha sido que se considera el primer ingeniero agrónomo de la Argentina, su hijo. Su padre, que era ecuatoriano, había estado formado junto a Vieites y además de trato continuo con Belgrano, es el impulsor de esta escuela realmente. Bueno, un dato que es poco conocido, pero Olivera fue el gran creador de esta escuela dentro de la Universidad de Buenos Aires, por la cual en agosto se cumple los 200 años, por lo cual yo calculo que lo supiéramos o no, esto también es un festejo de los 200 años de educación agrotécnica en el país. Bueno, hubo antecedentes, por supuesto, y ya no solo de los jesuitas y de otros siglos, ¿no? Sino que dentro también de la época independentista, Manuel Belgrano fue el gran impulsor de la educación agropecuaria, nada más que su escuela agropecuaria no se pudo concretar en su tiempo y tuvo que esperar hasta 1823, como les decía, para su fundación. Y también, por supuesto, y Vieites, Juan Hipólito Vieites ha sido un heraldo de la educación agropecuaria en la Argentina. Bueno, y aquí que de esta manera comencé a investigar, allá por 1998, comencé con, y como yo quiero aclarar, soy profesora titular regular de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomía. Tenemos nosotros, además de la enseñanza, como ustedes saben, investigación. Y yo empecé con la investigación de la educación agrotécnica y de la educación agraria universitaria allá por 1998. Hoy, mientras oía lo que hablaban, pensaba, bueno, 25 años, ¿no? Podría saber mucho más y podría brindarles muchas más cuestiones sobre estas investigaciones. Pero la educación, cuando yo comencé con todo esto, había justamente hoy, lo mencionó el profesor Peltzer, la educación antes de la ley de educación técnico profesional, que es la ley de Filmus de 2005, había pasado por embates muy grandes respecto de la ley federal de educación. Bueno, ¿qué les voy a decir? Si por 2 años hubo olvido de la educación agrotécnica en el país. También de la técnica en general, pero creo que la más castigada fue la educación, la submodalidad, diríamos ahora, a partir de la nueva ley de educación secundaria, la submodalidad agropecuaria, fue la más olvidada. Pero bueno, imagínense lo que era a esa altura de 1998, había muy poco registro, a pesar de que las escuelas siempre estuvieron vivas, con sus proyectos, con su docencia, con sus estudiantes, con sus docentes, etcétera. Y yo siempre me dio una sensación, cuando me acerqué a las escuelas a empezar a hacer investigación, una sensación que Braudel plantea, un gran investigador, un gran historiador
Braudel plantea respecto de su objeto de estudio, que era Felipe II. Y Braudel decía que Felipe II, por supuesto imaginariamente, porque Felipe II es del siglo XVI y Braudel es del siglo XX, decía que cuando se acercaba a este objeto de estudio, lo decía metafóricamente, nos recibe como a los embajadores, con la más exquisita de las cortesías. Nos escucha, pero responde en voz baja, apenas inteligible y sin hablar jamás de sí mismo. Bueno, yo, mutati mutandi, porque Braudel fue un gran investigador, sentí siempre lo mismo respecto de la educación agropecuaria de la Argentina y, por supuesto, de la entrerriana también. Es decir, habla poco de sí misma, tiene gran actividad, la muestra, etcétera, pero no está visible. Bueno, yo creo que en los últimos años se ha cambiado mucho todo esto y, bueno, no solo por las leyes, sino por las investigaciones que ha habido. Creo que aporté algún granito de arena a todas estas cuestiones, pero aún falta más visibilización, aún falta más registro de lo que se hace, aún falta más escribir sobre lo que se hace para compartirlo y para proyectarlo y para que se nos conozca, porque a partir de aquí todo lo que voy a hacer referencia lo tienen que pensar en términos de las otras escuelas primas hermanas nuestras, o las otras escuelas técnicas y las otras escuelas bachilleratos comunes, etcétera, que también son establecimientos secundarios. Pero la gran diferencia de lo agrotécnico es plantarse en esta submodalidad y ver las otras y ver lo propio, ¿no? Entonces, me parece que hay que comunicar un poco más las obras, aunque últimamente esto está cambiando mucho. Bueno, allá por 1998, cuando empecé con esta investigación en la UBA, acuñé una palabra, agropaideia. Paideia en griego significa la teoría de la formación humana. No me gustaba del todo educación, aunque por supuesto es la más amplia, y menos enseñanza o instrucción. Los griegos decían paideia. Los latinos dijeron educatio, que significa dar de comer, educare, manducar. Hay en el español antiguo algunas de estas aseveraciones. Pero para lo que nosotros llamamos hoy formación, educación, tenían la palabra paideia. Y, por supuesto, lo uní con agro, porque a mí me sigue pareciendo, y realmente creo que sin dudas es de esta manera, hay un tipo de formación humana a través del tiempo y el espacio muy específico que solo la educación agropecuaria puede dar. Es decir, de nuevo, piensen ustedes las otras hermanas técnicas y las primas que son bachilleratos comunes o comerciales, etcétera. Fíjense que la educación agropecuaria opera con el tiempo y el espacio de una manera diferente de las otras escuelas. Aquí lo dijeron la mesa anterior en el conversatorio, todos hicieron referencia a territorio. No hay escuelas más afincadas en el territorio que, y permítanme hacerlo extensivo con esto de nuestras, yo en realidad no trabajo en escuelas agropecuarias, así que puedo tener una visión bastante distante, que es supongo la que esperarán objetiva. Nuestras escuelas, pero me permito decir, nuestras escuelas son escuelas territoriales. Construyen territorio, no solo porque tengan o no tengan, como acá se planteó, tierra,
etcétera, predios, etcétera, sino por las prácticas culturales, y culturales me refiero a cultivos, etcétera, que tienen lugar en ellas o a partir de ellas. Son escuelas cuyo objeto de estudio, lo agropecuario, lo agrario, que es más amplio que agropecuario, porque reúne lo agropecuario y lo rural, independientemente de que muchas de ellas sean ahora, hayan quedado en los ejidos de las grandes ciudades, como pasa, por ejemplo, en Mendoza o en Tucumán, donde la quinta normal de Tucumán está en el centro, lo mismo con el caso de Mendoza, y con ustedes que está muy cercana a algunas escuelas a la urbe que es Paraná. Estas escuelas tienen un compromiso por su objeto específico de estudios con el territorio. No hay escuela más territorial que las escuelas agropecuarias. Entonces, el espacio que ahora se llama, de acuerdo a lo que es las escuelas francesas, territorio, que hoy vamos a hablar un poco de ello, el territorio le da un eje espacial muy especial a estas escuelas. Y en cuanto al tiempo, porque yo les dije eje temporoespacial, en cuanto al tiempo, también las escuelas tienen una cuestión con el tiempo, que es el tiempo de las cosechas. Y casualmente, lo vuelvo a citar al profesor Peltzer, él decía cosas que no comprendía en su momento la educación común. Estas escuelas trabajan los 365 días del año, con un objeto de estudio que es vivo. Con todo mi respeto, perdón, a Amet, con todo mi respeto, es distinto lo electromecánico que la producción de la vida, tanto en la ganadería como en la agricultura propiamente dicha, ¿no? Es decir, nuestro objeto de estudio es lo vivo, por lo cual tiene un compromiso con el tiempo que las demás instituciones no las tienen, ni siquiera las otras instituciones técnicas a secas, ¿no? Y mucho menos, por supuesto, las escuelas, los bachilleratos comunes, etcétera. Entonces, de ahí que definí que la agropaideia como la formación humana, como una praxis, como una práctica especialísima, modulada sustantivamente por un objeto de conocimiento que es el agro, que está condicionado por las categorías de espacio y de tiempo. Por eso empecé a hablar ya a esa altura de agropaideia. Bueno, les cuento una pequeña anécdota, que tuvo tanta felicidad esta palabra y el concepto que hay por detrás, que en España lo recibieron realmente jubilosamente y lo están utilizando, ¿no? Aquí, más o menos, yo tampoco me he dedicado a plantearlo demasiado, pero bueno, por supuesto, en la Universidad de Buenos Aires sí lo usan, etcétera. A mí me gusta este término, que tampoco es un término, la originalidad es relativa, porque paideia existía y agro por supuesto que sí, pero este término me parece que muestra la singularidad de la educación agropecuaria. Y bueno, y ahora, gracias a la invitación de Hugo Acosta y de Amet, empecé a reflexionar si no hay también una agropaideia entrerriana, si esta formación también no está cruzada en Entre Ríos por la historicidad de la provincia y por algunas cuestiones que ahora voy a señalar. Por supuesto que esto está, digamos, a comprobar, y espero que haya dentro de los investigadores presentes, que haya en su momento más aportes, porque vislumbro que estamos ante una agropaideia entrerriana. Ustedes a lo mejor pensarán, a los santafesinos les dirá lo mismo, a los bonaerenses. Bueno, quizá haya una agropaideia santafesina, nunca me lo puse a pensar.
De todas maneras, por lo que yo he estudiado sobre las colonias, que por ahí va a estar mi fundamentación de la agropaideia entrerriana, creo que no se ha dado de igual manera. Y en cuanto a la bonaerense, y bueno, habría que verlo, de qué manera se podría plantear. ¿Habría agropaideias patagónicas? Bueno, son menos las escuelas que hay allí. No sé, son todas cuestiones a explorar, pero me parece que por acá tenemos mucho para hacer, porque la agropaideia quedó afectada por la historia singular de la provincia, con lo agropecuario, que está atravesada por dimensiones históricas, sociales, políticas y territoriales únicas, y que trascienden además lo agropecuario, lo agrotécnico, y también es en cuanto a la educación común. Ustedes, por supuesto, mucho más que yo, saben que esta no es una provincia como las demás provincias en términos educativos en general. Esta es la provincia de la primera escuela normal, esta es la provincia del colegio, como se decía antes, del Uruguay, esta es la provincia de Carbó, esta es la provincia de Maciá, entre otros, de Mañasco, de Osvaldo Mañasco. A ver, la educación técnica tiene que rescatar esta figura entrerriana. Es decir, esta no es una provincia, no quiero decir la palabra cualquiera, aunque se me sale, esta no es una provincia como las demás, e incluyo a la provincia de Buenos Aires e incluyo a la provincia de Santa Fe. Esta es una provincia que tiene una densidad educativa histórica muy grande y me parece, yo todavía lo pongo como hipótesis, esto en lo agropecuario también tiene su solidez. Entonces, yo creo que hay un romance eterno entre, y perdonen los no boquenses por este chiste, un romance eterno entre la provincia de Entre Ríos con la educación agrotécnica. Bueno, y vamos a ver que, bueno, deben estar aplaudiendo los boquenses, supongo, ¿eh? Pero bueno, yo estaba viendo esto, lo del romance eterno. Sí, hay un romance eterno, me parece, no me parece, estoy segura, muchas gracias, entre la provincia de Entre Ríos y la educación agrotécnica. Y bueno, vamos a ver esto de dónde venimos. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Colonias ha habido en la Argentina, las primeras son, por un año de diferencia, las primeras son, como ustedes saben muy bien, la de Esperanza en Santa Fe, pero aquí aparecieron las colonias, la colonia de San José un año después, ¿no? Que, dicho sea de paso, el 2 de julio creo que tienen su aniversario. ¿Hay gente de San José acá? Ajá. Bueno, entonces, veamos esta provincia, esta colonia de San José es muy singular. Es de 1857. Muy singular porque la entrada de estos colonizadores se hizo, como ustedes saben, a partir desde Montevideo. No fueron como, por ejemplo, yo soy de ascendencia croata, mi familia, un poco más tardíamente, vinieron por el puerto de Buenos Aires, que era un poco, y además no se instalaron en el sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, pero la colonia de San José tiene estas características. Entraron por Montevideo, siguieron en carretas a Paysandú, hicieron el cruce del Uruguay en canoas y tenían un gran líder que es Alejo Peiret. Bueno, no les voy a contar esta historia que ustedes reconocen, pero tienen singularidad respecto de las santafesinas también, ¿no? La primera pregunta que yo tuve, especialmente yo voy mucho a Esperanza, a la Facultad de Ciencias Agrarias, y bueno, sabiendo toda la historia, por 3 años más o menos hice investigación en la colonia de Esperanza. Y entonces mi pregunta es, ¿tuvieron escuelas? Bueno, sí, las tenían. Y mi siguiente pregunta fue,
insisto, en Santa Fe, en Esperanza, ¿tuvieron escuelas agrícolas? Bueno, y ahí encuentro una serie de cuestiones de mucho interés respecto a lo que yo suponía era en general todas las colonias. ¿Qué cuestión de interés era? Que no habían, yo con mi modelo de estudio de Esperanza, ¿no?, de la colonia Esperanza, no habían querido tener escuelas agropecuarias ni nada que ver con lo agrario en Esperanza, y de ahí esto me fue de gran utilidad para construir un concepto que yo llamo el estigma de lo rural. ¿Por qué? Porque lo que decía, y esto documentado, los pobladores primitivos de Esperanza, de la colonia, era que no querían que sus hijos sufrieran los rigores de la vida relativa al agro que ellos habían sufrido. Además, les comento que no todos eran agricultores en las colonias, lo mismo acá en la de San José, ¿no?, sino que tuvieron que aprender algunos el oficio. Algunos agricultores sabían, pero lo que decían es esto: yo para mi hijo no quiero el sufrimiento, por lo cual lo que les interesaba era la educación común, es decir, la educación común que podía llevar a que estos hijos, o en algunos casos nacidos en Francia, en la Suiza, en del cantón de Valais, es decir, de lengua francesa, de lengua alemana, de las distintas lenguas, que es italiana, etcétera, lo que les interesaba era la educación común. Entonces yo ahí planteé, además, por supuesto, con muchos otros datos más, lo que se llama el estigma de lo rural, que es una percepción negativa sobre la población rural, que se basa, no en me parece, sino en que un gran sociólogo como Sorokin habla que vamos por supuesto, en 1929, pero que vamos hacia la urbanidad, que la urbanidad es el plus del progreso, que lo rural es lo imperfecto, y habla de un gradiente que va de la imperfección, que es la ruralidad, a la perfección, que es lo urbano. Para colmo, no favorece nada la cuestión de cultura, de la palabra ciudad, civitas, civitas, ciudadano, que todo tiene una raigambre, la etimología, con la ciudad, por lo cual lo rural, que viene de la palabra rur, incluso lo plantean como rur rústico, como lo imperfecto. Bueno, por supuesto no creemos en absoluto nada de esto, pero les digo, esto no lo decía, investigadores poco conocidos, sino nada menos que Sorokin, un gran sociólogo, ¿no? Y entonces se va creando una historia de el estigma de lo rural, que es un atributo de una relación profundamente descalificadora sobre cierta cualidad de un poseedor. Eso dice Goffman, otro gran estudioso de los estigmas. Y primaba entre las colonias, y además no solo dentro de las colonias, sino dentro de la población rural, lo que yo llamo el deseo de urbanidad, el deseo de irse, ¿no? Esto le lleva a un amigo mío, a Félix Weinberg, a plantear que la educación agropecuaria es la pariente pobre del sistema educativo, porque está en los arrabales de la educación. Bueno, esto es una consideración muy vieja, que hace que en las colonias no quisieran plantearse la posibilidad de tener escuelas agropecuarias y que tuvieran este deseo de urbanidad. Bueno, yo este estigma lo he estudiado, pero también he estudiado el contraestigma, que es la supervaloración de la ruralidad, a lo que llamo arcadismo, que viene de Rousseau en adelante.
¿Qué significa esto? Todo lo rural es maravilloso, es lo armónico, es la naturaleza, es soñar con un mundo sin intervención de la ciudad, que es mala, que es todo lo malo. Olivera le decía a su padre a fines del siglo XIX, he visto las grandes ciudades europeas, todo lo que es la ciudad es mala e infecta a lo rural. Bueno, ese es el otro extremo, es el arcadismo, yo lo he llamado así, de la Arcadia, un lugar perfecto, un lugar donde todo es armonía y donde la naturaleza brilla en su esplendor. Por eso les decía que su mayor representante es Rousseau. Ahora, hay incluso Molina Campos, que ustedes bien conocen, tenía en sus estampas toda esta idea de ir a la escuela, este cuadro se llama A la escuela, y este deseo de urbanidad para los hijos, ¿no? Que por supuesto culmina con esta obra del uruguayo cercano a este lugar, que es Florencio Sánchez, mi hijo el doctor, que también narra este que yo he llamado el estigma de lo rural, lo narra en primera persona. Y yo les cuento una pequeñísima anécdota de dónde se daba el estigma también, para dar por cierre con esto, porque después descubro que no se da esta cuestión en la colonia San José, porque hice este desvío, perdónenme, para poder plantear que yo creía que en las colonias no había habido escuelas agropecuarias. Entonces, sigo con esta breve anécdota. En mi facultad, en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, se crea en 1905. En 1928, el rector, nada menos que Ricardo Rojas, inaugura las clases desde la facultad. La facultad en ese momento estaba unida, era agronomía y veterinaria. Las inaugura allí y dice algo muy interesante en la inauguración. Él quería, de alguna manera, compaginar dentro de la UBA, ¿qué era la UBA? Y derecho, filosofía, etcétera. Compaginar dentro de la UBA esta primera diferente especialización, porque fíjense que las ingenierías como facultades surgen después, la arquitectura también, por lo cual nuestra facultad era la única diferente, ¿no? Él dice, habla maravillas de lo que es el agro, la producción y de lo que significaba para el país, y dice, siempre nos da un poco de vergüenza, dice Ricardo Rojas, yo soy del campo, pero siempre nos da un poco de vergüenza de ser del campo, como si se viera de alguna manera, él dice estas palabras, el pelo de la dehesa en el medio de nuestras conversaciones, etcétera. Para eso, dice, esta facultad es tan importante o más para el futuro del país que las que existen en este momento. Bueno, como ven, ya entraron en el siglo XX, seguía todavía este estigma, ¿no? Ahora, ¿por qué este estigma? Y hay muy simples cuestiones también demográficas, ¿no?, que ayudan a que esto se consolide. Con el último censo de 2022, que ahora ya están los resultados parciales, hemos bajado, yo creo que en el del 2010 era 10% de ruralidad, hemos bajado aún más la ruralidad al 7,5% y un 92,5% de población urbana. Bueno, pero eso no es nada. Porque bueno, esto es lo que tenemos hoy en el país, pero la Argentina ha sido el país de más temprana urbanización en América, en el continente americano, lo que significa que podríamos extenderlo seguramente al mundo. Miren estas curvas. En 1912 teníamos igual número de población urbana que rural. En 1912, cuando en el mundo, en 2006, es decir, un siglo después,
se dio esto de que hay igual población urbana y rural. Bueno, las consecuencias de esto son muy grandes. Por supuesto, ¿por qué se dio esto? En Estados Unidos no se dio, a pesar de que había también la misma cuestión de la entrada de oleadas inmigratorias. Pero en Estados Unidos recién en 1950 más o menos se igualan la población urbana de la rural. Y tampoco se dio en Uruguay, por si ustedes se están preguntando si no es esta cuestión de que somos los únicos. No, está estudiado, somos los únicos, que en 1912... tenemos igual cantidad de población rural y, que urbana. Bueno, consecuencias políticas. Y bueno, ¿dónde estaban los que iban a ser los votantes? ¿Dónde estaban las masas? Y en la ciudad. Y esto, por supuesto va increyendo. Esto también favoreció esta temprana urbanización a naturalizar como el único modelo la vida urbana, y privilegiar la educación común en desmedro de lo rural y de la educación agrotécnica. Entonces, el gran modelo es la educación común. A ver, no tenemos nada, al contrario, es muy importante para un país como el nuestro que la educación común esté... que es la de lectoescritura y cálculo y que te forma como un ciudadano culto. Pero, bueno, el desmedro de la población rural, bueno, tanto es así que hasta Laínez creó una ley por la cual se crearon escuelas rurales en el país, etcétera. Ustedes conocerán que muchos vieron todo esta, Joaquín B. González fue uno de los que lo vio, estas cuestiones e intentaron hacer algo por la educación, primero rural y segundo agropecuaria. Bueno, pero resulta, volviendo a de dónde veníamos en esta historia, mi historia era que las colonias no habían tenido educación agrotécnica debido a este estigma del rural y esta idea del deseo de urbanidad. Perdón, yo he dado una vuelta, un gran paréntesis. ¿He sido clara como para seguir? Bien, veníamos de ahí, pero resulta que me entero que en la colonia San Carlos, que es una colonia también santafesina, que la impulsa Beck, que tiene un modelo diferente de esperanza. De esto es culpable Hugo Acosta, de que me enterara de esto, porque estudiando a San José encuentro encuentro un trabajo sobre repartición de la tierra y encuentro que la colonia de San Carlos en Santa Fe tiene, en el siglo XIX por supuesto estamos hablando, una granja modelo. Y ahí viene, y por eso la culpa la tiene Hugo, ahí viene lo que de inmediato encuentro en la colonia de San José, en un discurso de Alejo Peiret, que tengo en la recompilación de documentos de Bernás de 1991, que plantea la importancia de las granjas modelo en 1878 y la concreción en 1878 de una granja modelo dentro de la colonia de San José. Por lo cual tenemos antecedentes aún anteriores a estos que aparecen como los hitos oficiales, ¿no? Entonces, bueno, la preocupación del final del siglo XIX dentro de Entre Ríos de los funcionarios estatales era la promoción de la enseñanza agropecuaria, cosa que no tuvo la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Y cosa que no tuvo en el nivel de autoridades la provincia de Santa Fe. En 1895, Salvador Maciá, no sé cómo ustedes lo pronuncian, creó escuelas Macia, creó escuelas de educación técnica semejantes a las salesianas, decía, porque la cosecha de 1898, 1897 había sido paupérrima. Entonces,
Allí, a partir de esto, se crea en 1896 la Escuela de Agricultura y Ganadería e Industrias Derivadas en Paraná, que era una escuela con educación elemental, es decir, tenía lectoescritura, cálculo, geografía, historia, etcétera, pero con aplicación a la agricultura, con los cultivos forestales, frutales, textiles, oleaginosas, hortalizas. Era gratuita, tenía internos y externos, y estuvo dirigida por un francés que trajeron, que es Gaston de Cleves. Bueno, muy pocos alumnos. Esto ha sido una constante, que también nos tendríamos que preguntar por qué. Por ejemplo, la escuela que hoy celebramos 200 años, la de Buenos Aires, que se llamaba Escuela de Agricultura y Jardín Botánico, que después quedó. La parte del Jardín Botánico la llevaron a donde está hoy en Palermo. Bueno, esa escuela que yo les dije se cerró con Dorrego, se cierra por falta de alumnos. Esto ha sido una constante. Pues queda la pregunta esta, ¿por qué? Es una cuestión de el deseo de urbanidad, es una cuestión del latifundio que se crea en algunas provincias, que no permite lo que ahora llamaríamos agricultura familiar y explotaciones familiares. Bueno, esto es para investigar, pero siempre se han cerrado y muchas por falta de interés de estudiantes. Bueno, ese es el primer hito que lo estudia Cian, que es una Janet Cian, yo no sé si la conocen ustedes, la gente de Las Delicias probablemente sí, porque tuvo como objeto de estudio, es una entrerriana que está en el CONICET, que ha estudiado estas cuestiones y que plantea de la escuela anterior, que es esta escuela que se crea a partir de la intervención del gobernador Macia. Entonces, ese es un hito importante, la preocupación que no la tienen otras provincias, ¿no? Y por un lado, me parece que esto está muy ligado a la repartición de la tierra y a las y además a una provincia donde la agricultura y la ganadería, especialmente esta última y especialmente en esta época, ha sido fructífera. Bueno, el otro hito que me parece esencial, que es único en el país y en Iberoamérica, es la Escuela Alberdi, ¿no?, de Oro Verde, que es la primera escuela ligada a lo agropecuario y a la formación docente. Ustedes saben que fue única. Única en el continente, venían de todas partes, no solo argentinos, ¿no? Es la Escuela Normal de Maestros Rurales, que se crea por la gestión de Manuel Pacífico Antequera, ¿no? Bueno, esto es un hito muy importante, también tendría, no sé si hay gente de la Alberdi aquí presentes hoy, y también la Almafuerte, ¿no?, que está también cercana a Paraná, que son escuelas únicas. Entonces, bien, los saludo con veneración, rescaten estas historias porque son historias únicas. Entonces tenemos la peculiaridad de las colonias, pero colonias hubo en muchos otros lugares, como decíamos, no muchos, en algunos otros, Santa Fe, algo en la provincia de Buenos Aires, pero que, bueno, evidentemente estas colonias, la de Santa Fe y las de Entre Ríos, son especiales, pero la de San José, además, con toda esta vinculación con lo agrario muy fuerte, incluso con la enseñanza. El segundo hito es esto, ¿no?, la formación. Y voy a hablar del tercero. Bueno, parece que no quiere avanzar. Bueno, se lo voy diciendo mientras tanto. El tercero, yo elegí una figura poco conocida en general en el país, que es, y para mí fundamental, que es Francisco Beiró.
Ahí estamos. Bueno, Francisco Beiró. Bueno, ustedes sí lo deben conocer. Francisco Beiró es un entrerriano. Francisco Beiró tenía en su... Para mí es admirable Francisco Beiró. Es decir, bueno, diputado nacional, él es entrerriano, nació en Rosario del Tala. ¿Hay gente de Rosario del Tala? Bien, bueno, es realmente una figura ilustre dentro de la educación agrotécnica. Rescatémoslo, y es entrerriano. Francisco Beiró fue vicepresidente electo en el gobierno de Irigoyen y muere 12 días antes de hacerse cargo de la vicepresidencia, ¿no? Pero fue vicepresidente de la Nación con el gobierno de Irigoyen. Muere muy joven, es alguien muy interesante. Pero yo siempre lo nombro a Beiró, allí donde vaya, como ejemplo de consistencia y de tenacidad. Beiró tiene un proyecto de educación agropecuaria de ley. Nosotros no tenemos en este momento una ley agropecuaria. Tiene el proyecto más importante de ley, que lo presenta cuando eres un abogado, ¿no? Se recibe en mi universidad, en la Universidad de Buenos Aires, y cuando presenta la tesis de doctorado, porque te recibí de abogado, pero para la tesis en ese momento, presenta este proyecto de ley que fue realmente defendido y proclamado cum laude, es decir, la máxima clasificación. Este proyecto de ley él lo presentó en distintas partes. ¿Cómo lo hace el estudio? Bueno, hace consultas, lo que ahora diríamos encuestas, hace cuestionarios a los alumnos de la Facultad de Agronomía de mi universidad, habla con todas las agremiaciones de agrónomos, etcétera. En Posadas hubo un congreso en el cual de pie aclamaron a Beiró por este proyecto de ley. Bueno, y ahora viene la cuestión por la cual yo siempre nombro a Beiró. 14 veces lo presentó y 14 veces se lo rechazaron. Y supongo que habría habido una 15ª vez si no hubiera muerto. Es decir, para mí es la tenacidad, ¿no? Es decir, fue el proyecto que mayor consideración tuvo entre los pares, etcétera, pero no llegó a ser consagrado. ¿Por qué, dirán ustedes? Y porque en este proyecto de ley hablaba de las escuelas agrotécnicas y a los estudiantes, que era un proyecto federal, a los estudiantes les, además de sus estudios, era de 3 años la educación técnica agrotécnica que él planteaba, y venía con una adición que era que se le dieran parcelas, tierras. Bueno, es un sueño el proyecto. Mire, yo cada vez que lo leo y lo miro, es un sueño el proyecto. Y no se lo daban por esta cuestión de la tenencia de la tierra, del régimen de la tenencia de la tierra. Era diputado nacional, lo presentaba en el Congreso Nacional. Se lo rebotaron 14 veces y no salió. Fue el mejor proyecto de ley de educación agropecuaria del país, y es de un entrerriano, Francisco Beiró. Me van a decir ustedes que no hay un romance eterno entre la provincia de Entre Ríos y la educación agrotécnica. Por eso es que yo, solo con estos 3 simples hitos, las colonias, la escuela de Alberdi, Almafuerte, la temprana preocupación política y lo de Beiró, hay muchos más hitos. Tomen a Carbó, tomen a cualquiera de los, incluso los positivistas de la educación común de entrerrianos, y van a encontrar señales, indicios de educación agropecuaria. Pero realmente me parece que esto es más que suficiente para plantear que hay una agropaideia entrerriana. Bueno,
Lo otro es dónde estamos, era el segundo objetivo de la agenda, quiénes somos. Es decir, en el pasado tomé estos hitos, por supuesto podríamos estar todo el día y ustedes deben estar ya fatigados de esta intervención, pero podríamos estar todo el día hablando de la educación agropecuaria en la Argentina, que es resiliente, que ha sufrido los embates mayores que han sufrido cualquier otro tipo de educación, y sin embargo está viva y fuerte, y es un ejemplo para el otro tipo de educaciones secundarias. Y fíjense, se los dice alguien, una investigadora ajena a lo agropecuario. Como decían acá en la mesa, ¿cuál es mi conexión con lo agropecuario? Y sí tengo raíces rurales fuertes, familias agricultoras, etcétera, pero no tengo formación en agrotécnica, no he ido a una escuela agrotécnica, como decía Fernando Caviglia, no tengo formación en escuelas agrotécnicas, sí, estas cosas de la vida, trabajé toda mi vida en una facultad de agronomía, pero quiero decir con esto que lo puedo ver desde una mirada objetiva, que es lo menos que puede tener un investigador, ¿no? Es el tipo de educación secundaria más fructífera del país. Ahora, con una historia muy cruenta, de olvido, tanto es así que yo la considero la deriva de la educación común, porque es una deriva que con todos sus problemas de las derivas, la deriva es un concepto geológico, ¿no?, de separación del continente, ¿no? El continente es la educación común en la Argentina, no hay dudas. Y está bien quizá que lo sea, pero el olvido a los otros tipos de educación, bueno, esta deriva hizo que sea muy innovadora, muy especial, muy enriquecedora. En mis estudios encontré 9 tipos de escuelas agropecuarias en el país, a partir de 17 criterios distintos. Es decir, lo uniforme no va con la educación agropecuaria, y esto me parece que esta heterogeneidad es lo que le da riqueza, que se prueba en sus frutos, ¿no? Los proyectos de sus estudiantes, los logros de desempeños en los últimos recensiones de evaluaciones, etcétera. Bueno, seguimos. ¿Quiénes somos hoy? Bueno, vamos a ver a dónde se encuentran las escuelas agropecuarias. Está en un lugar, el locus, muy especial, en una interfaz entre lo rural, lo agropecuario por un lado, y la familia y la comunidad por otro. Ahí está metida allí. Es decir, recibe influjo del sistema educativo, por supuesto, pero también recibe los inputs del sistema socioproductivo de base agrícola, ¿no?, por el objeto de estudio que tiene. Todo esto vayan pensándolo siempre en función de las otras hermanas escuelas del sistema secundario, para que vean que esto es único, ¿no? Y además están enclavadas en territorios, esto que decía Pelzer y que hoy hemos estado diciendo, en territorios concretos, ¿no? Es decir, además están en esa interfaz en donde están ahincadas en territorios distintos. Y cuando hablamos de territorio, viene no solo lo espacial, sino lo histórico, lo social, lo político, etc. Ustedes dirán, pero ¿y las otras escuelas no lo están de esta manera? Porque aquí, para colmo, digamos, para la complejidad, digamos, el objeto también está en territorio, ¿no? Y entonces, en esta mezcla, en esta interfaz que tiene con la familia, con el sistema educativo, con el sistema socioproductivo, etcétera,
con el territorio, aparecen una serie de variables a los que, y esto es específicamente para los docentes y los directivos de las escuelas agropecuarias, ustedes tienen que lidiar con muchas más variables que cualquier otro tipo de escuela por esa interfaz en donde están ubicadas. Por ejemplo, formación específica versus formación general. Tienen que atender a dos señores, son vasallos de dos señores. Tienen perfiles docentes diferentes, tienen ahí el estigma de lo rural. Tienen también el problema de la terminalidad de los estudios o no. Tienen el problema de la construcción de la ciudadanía. Y tienen dobles y triples comandos, es decir, por un lado la inspección, por un lado los supervisores, etcétera, del sistema educativo, que aquí vi que celebraban lo que decía Peltzer con un aplauso redoblado, por que van a tener supervisores especializados para la educación técnica, dijo Peltzer, ¿no? Es decir, yo no sé cómo está en este momento la provincia, pero hace unos 30 años en todo el país había un único supervisor que no entendía cómo estas escuelas querían estar abiertas en enero y en febrero, ¿no? Es decir, sí, ¿se acuerdan? La naturalización de la educación común, Bueno, entonces, segmentación, construcción de la ciudadanía, dobles, triples comandos y la bachillerización, que es un peligro también para las escuelas agropecuarias, que se les vaya todas a lo que suelen plantear la escuela de la mañana para colmo, ¿no? Hay una escuela en algunas partes, no en todos, se ha empezado a integrar, pero yo conozco todo el país en cuanto a las escuelas de educación agropecuaria. Hay algunas donde hay una escuela de la mañana, que es la común, y una escuela de la tarde, que es la agropecuaria, que no tiene nada que ver una con la otra. Bueno, esto es gravísimo, ¿no? Y por ahí la bachillerización, ¿no? Y también problemas entre lo teórico y lo práctico. Esta generación de las dos escuelas y la proyectitis. Acá en la mesa también se habló de proyectos. Los proyectos son maravillosos, pero ojo que se nos vaya toda la vida en varios proyectos no integrados que con los planes de mejora aparecieron, en donde, recuerdo, SIC, un director de una escuela agropecuaria, no de Entre Ríos, sino de algún otro lugar, decía: yo ya no sé qué hacer con el dinero no sé qué plan hacer, qué proyecto. Bueno, proyectitis y pérdida de la integralidad. Bueno, eso es una amenaza posible, ¿no? Y tienen residencias o albergues, ¿no? Lo que complica muchísimo más. Piensen ustedes, siempre piensen respecto de las escuelas comunes, ¿no? El transporte es todo un tema, el comedor. ¿Es una escuela productiva o productivista? Con todo lo que implica ideológicamente esto. La atomización del sistema, las faltas de políticas agropecuarias, que bueno, yo los veo que ustedes están muy bien, pero no es la situación, créanme, en otras jurisdicciones en donde hay faltas de políticas agropecuarias y por ende faltas de políticas en educación agropecuaria que no siempre se han dado la mano. Y bueno, la gobernancia, cómo poder articular todo esto. Bueno, esto del lado, digamos, del lado del sistema educativo, etcétera, y del otro lado, ¿qué podemos decir? Sustentabilidad versus productivismo, conservación de los recursos, o alimento o energía, agricultura familiar, agricultura extensiva, industrialización, comercialización, agregado de valor en origen, certificación, arraigo versus desapego. ERNA es, quizá ustedes lo conozcan, es el empleo rural no agropecuario, a los cuales muchas escuelas deben atender también, porque sus alumnos se van a
a quedar en las poblaciones de menos de 2.000 habitantes, que es la definición de población rural en la Argentina, y no van a estar en la producción agropecuaria. El GPChat, es decir, la inteligencia artificial, que también está allí planteándonos a nuestros alumnos un mundo que parecería muy atractivo. Pero bueno, ¿cómo gestionamos con eso? ¿Cómo lo incorporamos y no lo echamos por la puerta porque se nos va a entrar por la ventana? Y lo hacemos funcionar teniendo en cuenta a nuestros estudiantes, ¿no? Cuestiones de género, que la ruralidad y lo agropecuario está especialmente entrelazada con esto. Impacto ambiental, hoy se habló del cuidado del ambiente, ¿no? El animal welfare o bienestar animal. Yo creo que algunos de ustedes, Betiana andaba con estas cuestiones, ¿no? También con soberanía alimentaria, ¿no? Tenencia de la tierra, bioenergía, soberanía o seguridad alimentaria, sanidad alimentaria, Internet de las cosas, conectividad. Bueno, ustedes dirán es agotador, sí, es como hacer interjuegos y malabares con pelotas de gomas y huevos. Eso es lo que sienten los directores y los docentes que se toman a pecho la función ser docentes, aunque sea de inglés, en una escuela agropecuaria, porque todos estamos involucrados en una escuela agropecuaria. Y por supuesto, esto crea confusión y esto crea una complejidad y que muchas escuelas agrotécnicas estén abrumadas por todo esto que les llega por esa interfaz única en la que están. Compárenlo con un docente, con un profesor de matemática educativo y el sistema productivo de base agropecuaria. No le pasa a las escuelas técnicas. Bueno, por lo cual, dada esta heterogeneidad, las escuelas tienen 3 misiones diferentes. Yo estoy muy pasada, ¿verdad? Horriblemente. ¿Cuánto tengo? 15, bueno. Pasaré rápido. Cumplen 3 misiones, no la única misión que cumple la escuela secundaria, que deben preparar para los estudios superiores, deben atender a una formación integral y deben formar para el mundo del trabajo. Es decir, 3 misiones por las dudas de que no, que se vaya, digamos, del medio rural y de la producción y de lo agropecuario, también deben preparar para los estudios superiores o la misma misión que tienen las otras escuelas secundarias. Bueno, esto por supuesto me van a tener que ayudar, aunque a lo mejor yo puedo hacerlo. Esto por supuesto crea grandes dificultades, es decir, es muy difícil coordinarlas, tienen menor coordinación, tienen algunos problemas de flujo en la comunicación y tienen una menor interdependencia con las demás. Bueno, yo creo, esto se los voy a dejar porque esto es para ustedes. Yo siempre digo, la metáfora de las escuelas agropecuarias es que son como un palimpsesto. Los palimpsestos eran documentos en los cuales se borraba con una especie como de lavandina y se escribía sobre ellos, se borraba otra vez y se escribía sobre ellos, y ahora en el siglo XX han encontrado detrás de un pergamino, qué sé yo, en donde decía una docena de huevos, decía un monje que necesitaba todo lo de despensa, han encontrado que abajo estaba la República de tramos de la República de Aristóteles. Y esto no es
de la política de Aristóteles. Y esto no es una cosa que lo invento, sino que es en realidad. Es decir, debajo hay capas y capas y capas. La educación agropecuaria por sus 200 años está solidificada, es un palimpsesto, para decirlo breve y rápidamente. Bueno, ¿qué es lo que no son? No son agencias de desarrollo local. Y aquí cuidado, porque hay muchos entusiasmos en algunas escuelas que lo primero que te llevan es a ver la agencia de desarrollo local que han logrado, a ver las instalaciones, etcétera, pero no es una escuela. Yo siempre digo, bueno, esto parece una escuela con una agencia anexa, pero las escuelas son escuelas, no son agencias de desarrollo, por más que contribuyan al desarrollo de las comunidades, y qué bien que lo hacen, ¿no? No son escuelas con una empresa anexa o con talleres, lotes demostrativos, instalaciones variadas anexas. Ricardo Peters, el gato Peters, que es alguien que conoce mucho la educación agrotécnica, lo llama entornos didácticos productivos y no sectores productivos. Bueno, hay mucha tela para hablar en estas diferencias, pero recuérdenlas. No son talleres de aprendices, de entrenamiento, es decir, en donde tienen mano de obra barata las empresas para la producción de alimentos, etc. Debo decir que en la Argentina esto no se da, pero yo lo vi en las escuelas agrotécnicas, en algunas escuelas agrotécnicas chilenas, y lo vi en alguna escuela agrotécnica brasileña. Entonces, no son talleres de aprendices, son escuelas. Son escuelas que atienden al desarrollo integral de las personas, con el sentido que le da Mounier y Stefanini a persona, una unidad bio, psicosocial y espiritual, y que en su accionar entablan relaciones con el medio, con sus territorios. Los peligros, ya hicimos referencia a algunos de ellos, e incluso cómo resolver el carácter técnico en términos de horas, ya que de acuerdo a un estándar internacional, para hacer escuelas técnicas, y acá se habla de agrotécnicas, hay que tener entre 2.000 y 1.600 horas específicas. Son escuelas resilientes, aguantan sin romperse, ese es el concepto de resiliencia, y a través de su acción en el territorio construyen lo público y la ciudadanía. Antes de entrar al futuro, que serán en 5 minutos, voy a decirles algo que estuve viendo respecto del último censo. Ustedes saben, más que yo, el número de escuelas que tienen. A ver, según mis datos son 28 de gestión, de gestión estatal y 3 de gestión privada. Es un número muy grande. Ajá, bien. Bien. Es decir, tienen un número, yo hice el número con 31, pero me va a dar igual la cuenta, porque lo que me están haciendo ustedes es sumar. Perfecto, y gracias. Lo que les quiero comentar es lo siguiente. Haciendo cuentas, ustedes saben que la provincia que tiene más cantidad de escuelas agrotécnicas es la provincia de Buenos Aires, 130. Bueno, le sigue en total bruto Córdoba y Santa Fe y Entre Ríos. Ahora, yo estuve haciendo unas cuentas relativas a la cantidad de población, por lo cual me queda a la cabeza Córdoba y Entre Ríos, y Santa Fe y Buenos Aires se van muy para abajo, porque según mis cuentas del último censo, habría en Entre Ríos, con estas 31 que conté, que probablemente haya que, es más a mi favor, probablemente queden por arriba de Córdoba, tienen una escuela cada 40.000 personas, es decir, una escuela cada agrociudad de tamaño importante, ¿no? No quiero decir que todas las
ciudades importantes numéricamente, demográficamente, Entre Ríos las tenga. De todas maneras, yo estuve viendo que hay, bueno, que está toda la provincia tiene escuelas agrotécnicas, por lo cual es relativamente y proporcionalmente al número de habitantes, está a la par de Córdoba. Primeras los dos en el país, y mucho más abajo aparecen las 131 de una provincia con 17 millones de habitantes. Habría que hacer estos cálculos también con áreas cultivables, etcétera. Pero bueno, es realmente una provincia muy unida. Bueno, y lo último, ¿a dónde vamos? Ustedes saben que en el medioevo hacían los mapas como podían, y entonces ponían, qué sé yo, Europa, que era lo que se conocía, y ponían para todo lo que estamos hablando previo a la llegada a América y a la toma de conciencia que había un continente americano. ¿Saben lo que decían? Y donde no está el resto, decía hic sunt dracones, es decir, y en los bordes, en lo que viene, y están los dragones. Entonces, pensando en esto, en lo conocido, yo digo, y en el futuro, bueno, están los dragones en el futuro, lo que no conocemos, pero que indefectiblemente vendrá, porque lo que vendrá ya está, el futuro es hoy, porque los alumnos de ustedes, de las escuelas, van a formar parte de la población activa, de cálculo 65 años, hasta 2073. ¿Qué necesitarán sus alumnos para 2073? Bueno, nadie puede imaginarse ni siquiera qué va a pasar el año que viene o los meses siguientes en este año tan especial, ¿no? Por lo cual me parece que hay que apostar a la inteligencia natural, a la artificial también, pero a la cabeza de nuestros estudiantes, la cabeza, sus corazones, que si hay humanidad, es lo único de lo que vamos a estar seguros que va a haber en esta zona de dragones en 2073. Entonces no se esfuercen ni se preocupen tanto de los últimos inventos del GP-Chat, ni siquiera de monitores, ni de drones. Hace 2 o 3 años andaba todas las escuelas enloquecidas con los drones. Por supuesto, hay que incorporarlos, pero van a haber muchas otras cosas que no podemos ni imaginar. Ahora, lo único que sabemos es que va a haber una cabeza, un corazón. Y la cabeza sí la podemos ya alimentar. Y este es nuestro gran desafío como docentes. Es decir, crear personas pensantes. Es lo único que nos puede realmente, lo que podemos hacer para hasta el 2073. Y hay algo que es cierto. En muy corto plazo nuestros alumnos van a tener que competir con tareas de cierto nivel cognitivo, ya no la repetición que nos decían, va a haber robots que nos van a reemplazar, no, aquí va a haber robots con inteligencia artificial que van a pensar, entre comillas, mucho más incluso en forma más inteligente que nosotros. ¿Qué hacemos con estos alumnos si esto ya es hoy? Entonces, las últimas cuestiones para rumiar un poco. Hay ventanas de oportunidades únicas para las escuelas agropecuarias en escalas locales, regionales y mundiales. La discusión en clave de territorio, yo lo voy a dejar todo esto, los objetivos de desarrollo sustentable, que hay muchos que nos tocan la puerta a las escuelas agropecuarias, las cuestiones del hambre, las cuestiones del ambiente, la producción del medio, la producción agropecuaria en su totalidad, e incluso hoy estaban hablando de la piscicultura, etcétera. Bueno, todo esto está dentro de los objetivos de desarrollo sustentable que dan puerta a lo local incluso, y que no podemos perdernos esta oportunidad las escuelas. Recordar que lo informático no es solo proveer de PCs
a los estudiantes y a las instituciones, ¿no? Sino que la informática tiene que estar anudada a los procesos de aprendizaje y que debemos proveer una efectiva alfabetización en ciencia y tecnología, incorporar la sustentabilidad, ir a contramarcha quizá con los discursos productivistas a ultranza del territorio, es decir, formar para la sustentabilidad, armonizar ambiente, productividad y seguridad alimentaria, incorporar el pensamiento contrafáctico. Y en esto sí lo voy a hacer, ya pensando que estoy en el borde de los dragones con el tiempo, esto lo voy a hacer en forma pausada porque es el mensaje a mis colegas docentes. Incorporar el pensamiento contrafáctico en sus alumnos. ¿Qué pasaría si el pensamiento crítico, el pensamiento integrador, modelarlo, propiciar la metacognición, es decir, que los alumnos se desdoblen y empiecen a pensar sobre su propio pensamiento? En la praxis, pensar, actuar, reflexionar en y para la acción, anticipar. Esto se puede y se debe hacer, muchos lo estarán haciendo. Empezar a promover la autoevaluación de los propios alumnos, la evaluación entre pares, con uso de criterios, la búsqueda de información formada, la resolución de problemas, la enseñanza situada, los principios éticos, la solidaridad, el valor de la resiliencia, plantear las mudanzas del cambio global. Yo soy reviewer del IPCC, por eso les digo que el panel intergubernamental de cambio climático es fundamental. Sus resultados lo tienen que manejar sus estudiantes, ¿no? E incorporar la incertidumbre, no tanto problemitas ya resueltos, sino problemas en los que no haya resolución, sino una mejor alternativa de solución. Bueno, políticas de trabajo en redes institucionales, esto para las instituciones, labor conjunta, prácticas profesionalizantes, hacer intercambio de autoridades, docentes y estudiantes de diversas jurisdicciones e incluso dentro del espacio educativo del Mercosur. Todo esto lo pueden hacer, probablemente lo estén haciendo. Y bueno, yo felicito en esto a AMET, porque esta integración de lo privado y lo público es fundamental. En algunas partes ni soñar se podría, pero lo que ustedes están haciendo es realmente muy importante. Todos son nuestros alumnos y todos van a ser técnicos en producción agropecuaria. Bueno, promover además con lo distinto. Ustedes tienen acá Camelias que se acercó, deben estar en convenios con múltiples instituciones y registrarlo. Actores individuales y colectivos para conformar los famosos clústeres. Y ahora sí cierro. Voy a terminar con una frase de un filósofo polaco, Karol Wojtyła, que decía lo siguiente. Karol Wojtyła fue después el Papa Juan Pablo II. ¿Qué decía? Al pasado hay que mirarlo con gratitud, al presente hay que enfrentarlo con pasión y al futuro hay que atisbarlo con esperanza. Intérnate en el mar, navega lejos de la costa. No hay dragones en el futuro, hay esperanza. Y el futuro ya está jugándose en el presente. Nada más, disculpen la demora. Muchas gracias. Bueno, ha sido muy provechosa la charla de Cristina, de María Cristina precisamente, y nos dejó varias cosas para reflexionar. Y a partir de este momento le va a hacer una entrega de un presente el secretario general de la AMET, Andrés Wessel.
también la producción de varias de las escuelas que están presentes.